Mis amados, bendiciones a todos mis hermanos y amigos en Cristo. Bueno, estamos hablando de la economía en las manos de Dios, las finanzas que Dios abunda y prospera. La semana pasada estuvimos hablando sobre la ofrenda de Abel y Caín. Lamentablemente, al tratar de subirlo a las otras plataformas, la tecnología me atropelló. Y en vez de colocarlo, lo borré y fue imposible recuperarlo. Pero bueno, lo importante es saber dar en esta dispensación de la gracia. Y dar en gracia es de lo mejor y de la mejor manera, porque eso es lo que recibe nuestro Dios, ya que Él nunca recibe lo que nosotros podamos dar. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios recibe, porque el apóstol Pablo le llama esto el gran secreto, que hace que abunde en nuestra cuenta para reclamar de la herencia que nos han preparado. Entonces sí es importante. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de cómo Abel preparó de lo mejor. Y no fue que Caín no llevó ofrenda, sino que no lo hizo con la debida atención ni con el pleno conocimiento en su corazón de que le iba a dar al único Dios, al Rey de Reyes, al Creador. Y esa fue la diferencia. Así que Dios no mira cuando ofrendamos las cosas como nosotros las vemos, o cuando damos de nuestro tiempo, o cuando le servimos en su obra, o cuando ayudamos al prójimo. No, Él no recibe nada de lo que tú des en cualquiera de estos casos. Es la preparación de seleccionar lo excelente para Él. Uy, pero ¿cómo así que lo excelente para Él si usted acaba así que Él no recibe nada? Ahí es donde está el detalle, como decía Cantinflas. Lo único que Dios recibe es la forma en que lo hacemos, nuestra actitud de lo que vamos a hacer. Si es hacia lo que hacemos, o sea, tener orgullo propio porque sabemos que estamos dando y que posiblemente estamos dando más que los demás. O cuando lo estamos dando para ser vistos y aplaudidos por los hombres. ¿Sí? Cuando se genera ese ambiente de ¿quién da 1000? ¿Quién da 5000? ¿Quién da 10,000? ¿Quién da 20,000? ¿Quién da la casa? ¿Quién da el carro? ¿Tú ves? Ese tipo de cosas no son del Señor. Para complacer a los hombres es ese, o si es para Dios, para Él. Es donde ponemos o colocamos nuestra delicia al dar. Y nadie puede tener esa delicia y sentirla en su corazón si no sabe que Dios lo está recibiendo. Usted se siente con una satisfacción y una alegría, un gozo de saber que lo que usted está dando, Dios lo está recibiendo. Esa es la manera correcta de dar. Y como hemos hablado ya en capítulos anteriores que no voy a repetir, Dios no acepta sacrificios de que tú hagas empeñándote con tu tarjeta o con un cheque que no vas a tener fondos o dejando de pagar cosas que tienes que pagar para sobrevivir por decirle a Dios, Dios, estoy sacrificándome en ti. Aparentemente eso es fe. Moverse, pasar, tirarse a la necesidad creyendo de que Dios me va a suplir. La mayoría de los casos que conozco de eso, la gente no recibió. Porque es que tú pensaste que al hacer ese movimiento lo hacías en fe, pero te dio resultados. Alguno podrá levantar la mano y mirar, sí, yo lo hice y Dios me dio así. Posiblemente no te diste cuenta que no solamente hiciste algo de fe, sino que lo diste diciendo, Señor, lo que tengo te lo doy. Y en tu fondo deseabas darle eso a Él, porque ahí es donde las cosas son fructíferas. Es donde ponemos nuestra delicia al dar.
porque el secreto está en saber que tenemos una oportunidad maravillosa de darle al que no necesita que le demos nada porque es dueño de todo. Él es el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, el creador de todo. Pero hay algo clave. Él anhela que le demos con ese gozo, con esa alegría, con esa delicia. Ahí es donde tenemos que aprender porque ese es el secreto de la abundancia. Y ahora vamos a ver, si Dios nos recibe, entonces ¿a quién tenemos que darle para sentir eso? No, es que por eso Pablo habla, que lo vamos a ver más adelante, como Dios proponga en tu corazón, con alegría y con gozo. O sea que tenemos que buscar hasta para dar, estar atentos a que el Espíritu nos guíe a dar lo que Él sabe que va a premiar. Interesante eso. Ahora, en esta dispensación de gracia, y le llamamos gracia porque es el favor de Dios hacia el hombre, aunque el hombre es imperfecto. Dios quiere enseñarle a él que puede caminar creciendo en la perfección, dejando la concupiscencia afuera cada rato, el hombre viejo despojándose de él para poder caminar libre. Eso es la gracia. En la gracia todo se debe hacer por amor y fe en él y a él. Por amor y fe en él y a él. Porque la fe es confiar que Dios lo hace. Es creer que Dios lo hizo. Es creer que Él preparó para nosotros algo bueno, agradable, que no es como nuestros pensamientos, que posiblemente no sea el camino que estás esperando, pero que te va a llevar a una excelencia mejor. Dice el Espíritu Santo en Colosenses capítulo 3, porque yo entiendo claramente que todos los que escribieron en la Biblia escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Como también sé que Dios se movió en toda la Biblia en el Dios pleno, aunque la manifestación la haya hecho el Padre, el Hijo o el Espíritu. Dios no se divide, Dios se presenta en una de sus personas para poder hacerlo. Él es indivisible. Y todo lo que hagáis, dice Pablo, por el Espíritu Santo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. O sea, si yo, estamos hablando de lo que es la vida financiera, si yo voy a hacer algo que tenga que ver con mis finanzas, lo tengo que hacer como si lo fuera a hacer para Él. Todo como sirviendo o haciendo para Él. O sea, en el momento en que tú estás haciendo algo con finanzas, que es lo que se trata el tema, Dios no recibe nada. Hay alguien que lo va a recibir. Bien sea la congregación, bien sea el prójimo, bien sea un familiar, bien sea una entidad de beneficencia en cualquier lugar del mundo. No te puedes ver como tú dando. Tienes que aprender a ver que Dios está dando a través de ti, que tú eres la mano de Dios que da. Ese es el secreto grande de las finanzas. Y que lo estás haciendo de todo corazón para Él y no para los hombres, dice el Espíritu ahí en la carta. Es una cosa tan sencilla, pero hay que siempre, la palabra de Dios no es conocer la Escritura, es conocer el espíritu de la Escritura. Es muy diferente cuando el Espíritu Santo te ministra en la palabra. ¿Por qué razón? Cuando tú te acostumbras a leer capítulos por disciplina, que para leerte la Biblia en 6 meses, en un año, tú no estás profundizando en la Escritura. Puede que algún día, una semana, te explote una palabra, pero no se trata de eso. Se trata de comunión con el Espíritu de la palabra, porque el Verbo se hizo carne para poder manifestarse en Jesús, y Jesús nos da el Espíritu para poder entender el Espíritu de la palabra, pues Él mismo dice, mis palabras son Espíritu y Espíritu que dan vida, Juan 6:63.
y no para los hombres. O sea, aprender a ser, nosotros tenemos que aprender algo básico. Dios no va a recibir nada de lo que yo dé. Lo va a recibir una organización, una persona, mi congregación. Pero yo tengo que verme que yo soy la mano de Dios que me habló y me dijo que diera. Y no voy a dar cualquier cosa como Caín, no. Voy a esperar, voy a decirle que me guíe para dar con excelencia, para dar lo mejor, para dar lo que Él me está diciendo que dé. Porque hay gente que va a estar orándole a Dios para suplir una necesidad y tú eres la mano de Dios que da. De modo que es tan importante dar en el Espíritu. No aprender a sacar del bolsillo y dar, porque hay que cumplir por disciplina, porque estoy habitado a dar cada semana, porque si no lo hago, entonces me van a caer las maldiciones. Una cantidad de errores que cometemos terribles por interpretación, lo aprendimos por años y por años y por años, tanto de la forma que es el Espíritu, como del bautismo, como del aceite y oraciones que no funcionan. Pero ese no es mi tema, sino que te quiero decir, hay tantas cosas en las que nosotros ponemos los ojos y están equivocados según la palabra. Nosotros no podemos guiarnos tanto por lo que oímos de otros. Eso es lo que él aprendió de ese versículo o de ese tema. Nosotros tenemos que aprender a hablar con el Espíritu, a profundizar de nuestra voluntad en la palabra. Tú no necesitas leer una página de la Biblia en una semana o en un mes. Posiblemente te puedas leer 4 o 5 versículos, pero estás trabajando en ellos, estás investigando en ellos, estás profundizando en ello. Porque de eso se trata, que el espíritu de la palabra que es escrito se encarne en ti, haga vida. El versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Ok, cuando damos de esa forma, el Señor los va a enviar lo que hay en nuestra herencia. Profeta, yo tengo una herencia así. Y es igual que los padres que le podemos dar la herencia a nuestros hijos en vida. Que ellos puedan ver que el padre fue bendecido de tal manera que lo que era del padre te lo pasa a ti para que lo disfrutes tú estando vivo, todavía lleno de vida. Pero nuestro padre hace lo mismo, pero con una diferencia. Antes de que tú nacieras, ya él sabe tu principio y tu final. Y ya te escribió en el libro de la vida del Cordero. Y te pusieron una herencia. Aquí las peleas por promesas, pero las atraes por herencia. Eso está escrito para ti. Si tú las dejas pasar, si tú las dejas perder, es porque tú no estás oyendo al Espíritu, porque no tienes esa relación de vida con Cristo. Y Cristo siempre que te lo mencione es el enviado, la palabra. Por eso dice, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia. Ya está preparada, está guardada. Tú haces un movimiento aquí de finanzas y te colocas como en la mano de Dios. O sea, tú eres el representante de Dios en la tierra para que las finanzas que Dios tiene que dar en determinados sitios, tú las des. Hay que saber escuchar en dónde dar y cuándo dar y cuánto dar. Ahí es donde está el movimiento de todo esto. Sabiendo que el Dios le la recompensa, le dice que es a Cristo. O sea, la herencia está atada a la palabra, porque Cristo es la palabra. Más adelante vamos a escucharse que tanto sabemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú vas al original y buscas ahí la palabra Cristo, representa la palabra udor en el griego, que representa todo lo puedo si tengo una palabra. Eso es lo que significa ese versículo. Todo lo puedo si tengo una palabra, porque la palabra es la que te afinca, te penetra el corazón con una esperanza, con una promesa de alcanzar, donde tu fe
va a ser el eje donde eso se va a revolucionar, ¿sí? Que es a Cristo, a la palabra. Él es el que tiene tu herencia. La palabra es la que va a reclamar la herencia. Y la herencia te va a ser dada si tú has cumplido. Hablando de finanzas solamente. Si tú has cumplido el dar conforme Dios pide que demos. El gozo del Señor es cuando damos según la voluntad que Él tiene establecida en nuestra herencia, porque la herencia no es solamente bendiciones. La herencia son las personas para las cuales tú vas a hacer un encuentro divino, porque están orando por una necesidad y Dios tiene en tu mano la suplición de esa necesidad. La herencia que es a Cristo, el Señor a quien servís, escribe el Espíritu ahí con Pablo. O sea, las palabras que creemos que sucederán cuando oramos o pedimos. Esto todo se refiere a inmacular, a colocar en nuestro corazón que no damos. Nosotros repartimos lo que Dios nos da. Oh, sí. Si tú no tienes para repartir es porque Dios no te ha dado. Y si Dios no te ha dado es porque cuando tú has dado, lo has dado para mirarte, que te aplaudan y te vean qué bueno que tú das. O porque tú has dado para los hombres, para que te vean y quedar bien con ellos. O para respaldar lo que te están forzando a que tú hagas. Sí, entonces que no les va a gustar a muchos. Pero el tal sobrecito ese que nos ponen cada rato, muchas veces tiene que ver con la necesidad de la obra. Y yo lo entiendo. Y qué bueno cuando hay un hombre de Dios, una mujer de Dios que dice, tenemos esta necesidad, como te lo dije en días pasados, y vamos a dar un sobre para que nos ayuden a saldar esta situación. Cuando la congregación sabe que es la oportunidad divina, divina, para darle a Dios o al prójimo en la misma forma. ¿Por qué? Pero cuando tú des, tienes que ser consciente de que Dios te hable, porque muchas veces la gente tiene necesidad porque atrapados por una fe de sospecha, sí, le llamo fe de sospecha, porque sospechan que Dios los va a respaldar y se meten en calzón de 11 varas, como dicen en mi país. O sea, se meten a cosas que Dios no les dijo que hicieran. Entonces ahora están ahorcados, apretados. Entonces va el sobre. Ahí es cuando tenemos que oír la voz de Dios. Sí, yo sé que esto es duro, le duele a todo el mundo, y si usted es un pastor o un líder, un profeta, alguien que tiene una congregación, esto te está atravesando el corazón. Pero es mejor hablar claro siempre. Me equivoqué, pensé que eso era mal, que era bueno, y no salió así. Pero ayúdenme a salir de esto. Eso es humildad delante de Dios, que mata la arrogancia, el orgullo y la prepotencia, y te haces Dios subir a otro nivel. El 25 dice, porque el que procede con injusticia, y ya te leí esto la semana pasada, lamentablemente te perdió el video, es el que hace las cosas de mala forma. No tuvo en cuenta a la palabra del Espíritu para dar, para ofrendar, para diezmar a la congregación, al prójimo, a instituciones que necesitan, y no lo hizo, sino que sí, lo hizo de cualquier manera. Eso no lo recibe Dios. Eso no lo recibe Dios. Dios recibe lo que tú le das a Él. Pero ¿cómo si Él no recibe nada? Bueno, cuando tú eres la mano de Dios en contestación a las oraciones de un pastor, dueño de que maneja una congregación, o a alguien de la congregación, o a tu prójimo, a tu vecino, o a una entidad cualquiera que está demandando una ayuda, y Dios te dice, allí, ponlo allí. Y eres obediente en eso, tú te haces justo. Pero cuando lo hacemos de manera injusta, o sea, en nuestros propios pensamientos, sin consultar con Dios, lo hacemos de mala forma.
Entonces dice que procede con injusticia, sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. ¿Pero de qué mal? Si yo di. Sí, Caín también dio, pero Dios no lo miró bien. Y por eso el mal lo acechó, lo codició y lo hizo caer. Sí, tenemos que orar para dar. Es sagrado, es consagrado lo que vamos a dar. Poquito o mucho. Habrá quien no puede dar mucho, pero da de lo que tiene. Porque nadie puede dar de lo que no tiene, es empeñarse, es sobregirarse y pensar que por fe le va a venir lo que se está sobregirando. Y dice el apóstol, y eso sin acepción de personas. No hay acepción para nadie. O el que da muy abundantemente porque tiene mucho y aparentemente a los ojos de la gente está dando mucho, está dando como los ricos de sobra, de limosna, de migajas. Dios acepta más lo que la viuda hizo. Esto es todo lo que tengo, se lo voy a dar a Dios. Y ahí no escribe Jesús ni relata de que fue suplida por las demás personas. Pero dado los principios de Dios, no sospechamos, sobreentendemos que Dios miró con gozo, con alegría lo que esa viuda dio y le llegó suplición. ¿Ya? Porque Dios juzga imparcialmente la actitud de cada persona. Y ahora entramos a una parte donde se narra el secreto. Ay, Señor, pero ¿cómo corre el tiempo? Pablo habla de la generosidad, su fruto y cómo desarrollar este misterio. Recuerda que hoy estar encaminado a las finanzas. Filipenses 4 del 10 al 18, tema que mi pastor estuvo tocando el domingo pasado, porque esto lo tengo escrito hace como 2 meses. Dice, me alegré grandemente en el Señor que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Pablo le está escribiendo a unas personas en Filipo que están hablando de que él se alegró de que ellos hayan vuelto sobre él. Y se me alegré grandemente en el Señor, o sea, de que mis oraciones estaban siendo contestadas a través de ustedes, de que ya al fin, o sea, ellos tuvieron un tiempo para poder darle a Pablo. No fue que hicieron una recolecta, le ayudaron, no. Tuvieron un tiempo para recolectar, para poder darle. Ahí te enseña el Señor que no es empeñándote, es en la medida que Dios te da. Me alegré grandemente en el Señor que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. O sea, que ustedes hayan vuelto o pensado de nuevo en las necesidades que yo tengo. Pablo es lo que Pablo está diciendo en ese versículo. En verdad antes os preocupabais. O sea, parece ser que en ese momento no se preocupaban, pero en el anterior sí. Pero lo que Pablo dice a continuación lo aclara todo. En verdad antes os preocupabas, pero esos peros en la Biblia son maravillosos. Os faltaba la oportunidad. Y esto es preciosísimo. ¿Por qué razón? Porque ellos querían dar, pero no tenían la oportunidad todavía de dar, porque lo que tenían hasta ahora que estaban recolectando, no tenían esa oportunidad para mandarlo, para enviarlo, para llevarlo, no era suficiente. Pero les faltaba la oportunidad. Es como si Pablo les dijera, no quiero decir que se hubieran olvidado de mí, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme por vuestra escasez, porque lo van a narrar allí ahora. O sea, no es que yo quiera decir que ustedes se olvidaron de mí, no, seguramente que pensaban en mí todos los días, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme porque ustedes mismos tenían necesidades. Y lo explica allí. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé servir en pobreza y sé servir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto.
tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y entonces viene el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, tener una palabra de Dios es tan importante porque tú le puedes hacer frente a todas las necesidades y aflicciones de tu vida si tienes una palabra en la que estás confiando. Pero antes de todo, vamos a revisar un poquito el versículo. O sea, Pablo está preso en este lugar y las cárceles no eran como las de ahora. Una mazmorra ahí amarrada con una cadena. Y entonces dice, no es que me esté quejando porque no tengo. Todo me hace falta. No, yo he aprendido en la necesidad, cualquiera que sea mi situación, a estar gozoso y alegre. No que esté disfrutando los latigazos y aquí medio de ratas y esto tan cochino aquí, no. Sé vivir en pobreza o en necesidad y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Y Pablo va a empezar a hablar del secreto. O sea, en cualquier situación que Pablo estuviera, buena, mala, regular, en necesidad, en pobreza o en abundancia, él había aprendido cómo pasar ese momento. Dice, tanto de estar saciado como de tener hambre y tener abundancia como de sufrir necesidad. Y entonces lanza el 70% del secreto porque el resto lo vamos a ver la próxima semana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Empezamos hablando de que Cristo es el enviado de la palabra, es el verbo que se hizo carne. El Mesías que todos estaban esperando, la salvación que venía. Pero no era un hombre, era el espíritu que estaba en ese hombre, que iba a morir para que todos pudieran tener de ese espíritu, pudieran beber de él, porque él es el que te hace crear las esperanzas de que las promesas en que tú estás confiando, creyendo y hablando, que Dios dijo que eran para ti en cualquiera de esos estados de necesidad o de abundancia, son posibles si tú puedes creer y confiar en esa palabra. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es a todo le puedo hacer frente si tengo una palabra en la que estoy confiando y que esa palabra me está llevando con fuerza, con esperanzas, de que aunque ahora no veo nada y todo parece tinieblas y que el cielo es de hierro y no se abre, yo tengo una palabra que dice que si yo he caminado siendo la mano de Dios para suplir las necesidades de muchas personas, dice Pablo, ¿no? Pero así empieza el capítulo, yo he sido justo. Entonces, Dios me va a pagar a mí de la herencia que ya preparó para mí, porque yo me moví en esos días como Dios dijo que yo tenía que hacer. Entonces, Pablo comienza a narrar el secreto de por qué él está gozoso en medio de estas situaciones. Y es porque tiene una palabra en la que está confiando de que hay una herencia y que Dios es el que le va a pagar de esa herencia porque él ha actuado justamente cada vez que ha dado. Es bien fácil cuando tú entiendes que aquí en la tierra somos la mano de Dios que damos. Por eso cuando Dios te hable de dar, y tengas eso en tu mente de continuo, no dudes en hacerlo. No dudes. Porque jamás lo que tú des va ni siquiera a ser un mínimo de lo que Dios te puede dar. Eso es tu herencia. Está atada en el cielo. Se desata con una palabra que tú des, en la que tú creas y en la que tú confíes y que tú estás seguro de que tú has sido la mano de Dios para la respuesta de tu prójimo, para la respuesta de la obra a la congregación en que tú vas, a las necesidades de otras personas en el prójimo o de la comunidad. Si tú has sido la mano de Dios que da,
Tú estás caminando en el secreto de Dios. Estás colocando en tu cuenta, en esa herencia, finanzas, para que cuando te llegue la hora de la necesidad o de la suplición, porque muchas veces no tenemos necesidad, simplemente necesitamos que un negocio reviente, que una venta suceda, que los escalones nos suban a otro nivel en el trabajo, que se arreglen nuestras finanzas, que lleguen voces diciendo te quiero usar, porque la gente siempre va a pagar por la habilidad que tú tengas y por el buen don en esa habilidad que enseñe que la has perfeccionado. La gente siempre va a pagar por lo mejor. Y eso es parte del secreto. Por eso podemos confiar en Él. Padre, Señor mío, te damos gracias en este día, Señor. Sin tu guía no podemos hacer nada, Padre. Que tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento, que cuando le damos, no le damos a los hombres, ni a una organización, ni al prójimo. Tenemos que vernos dándote a ti y darle a cualquiera de esas entidades o personas es saber que tu mano está abierta, que te paraste del trono para recibir eso, porque es tú supliendo la necesidad de alguien. Y ese es el secreto de ser justo y de tener finanzas en abundancia. Gracias, mi Señor Jesús, porque lo hiciste tan maravilloso y dejaste tan claras las escrituras que no se trata de conocimiento, se trata de sabiduría. Y ya te he explicado que la sabiduría es cuando entendemos la diferencia entre lo que nos da el conocimiento que no estamos haciendo y cuando tú empiezas a hacer lo que Él dice que tenemos que hacer, nos hacemos sabios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén.